Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy en este lunes de Chiringuito de Acciones me encuentro, bueno, como ya se habrán dado cuenta, solo. Nuestro productor con todo el equipo están grabando sesiones de shorts de presentación del equipo en Barcelona, así que me toca a mí auspiciar este evento y estar con ustedes hoy. Así que sin mucho preámbulo, porque la semana que hoy tenemos es básicamente concentrada en la Fed, en el Banco Central Europeo, en las decisiones de tipos de interés, que sabemos que en cierta forma está descontado un incremento de 25 puntos básicos para ambos bancos centrales. Pero lo importante acá es qué van a decir, sobre todo Powell, frente a la situación de inflación, porque en las últimas 2 semanas hemos recibido muy buenos datos de inflación, muy buenos datos de inflación mayorista, lo cual hacen pensar de que, bueno, ok, efectivamente la política de la Reserva Federal está funcionando, está surtiendo efecto, pero la gran pregunta es, ¿van a seguir con su política constructiva? Y según lo que hemos visto el viernes, ¿sí? en nuestro análisis de intermercado que hacemos, cuando repasamos un poco lo que el mercado está esperando respecto al comportamiento de tipos de interés de acá a fin de año, es que los tipos se mantengan en el rango entre 5.25 y 5.5, ¿está bien? E incluso con una leve probabilidad de incremento de otros 25 puntos básicos más, mientras que continúa el quantitative tightening de la Fed, ¿sí? Así que todavía la postura de la Fed es agresiva y sigue generando una contracción, o sea, su política monetaria sigue siendo contractiva, lo cual obviamente, entre muchos otros factores, podría llegar a condicionar el upside potencial que tenga el mercado como un todo, ¿sí? Después, obviamente, cuando nos metemos en acciones particulares o en sectores específicos, como hemos visto el sector de tecnología, es otro tema. Hay que analizarlo de otra visión. Tal vez no diría, porque puede quedar un poco grande la palabra, pero un cambio de paradigma en cuanto a la introducción de una nueva tecnología, como es la inteligencia artificial generativa o la inteligencia generativa. Que en teoría los que, digamos, especialistas del tema, la inserción de este tipo de tecnología a las empresas van a potencialmente incrementar la productividad, lo cual va a ser una nueva fuente de rentabilidad para ellas, ¿sí? En un contexto donde estamos evidentemente viviendo y entrando a las puertas de una década donde vamos a tener un nivel de crecimiento más bajo o más moderado de lo que veníamos teniendo hace varios años atrás, con un nivel de costo de deuda bastante más elevado e incluso con también niveles de inflación un poquito más elevados de lo que veníamos acostumbrados. Así que evidentemente los niveles han cambiado, eso va a condicionar a ciertas empresas, obviamente como todo tipo de evolución en cuanto a la tecnología que está, digamos, o diríamos la tecnología en términos amplios, ¿sí? No específicamente a la inteligencia artificial en este caso, es lo que básicamente nos va a haber empresas que van a poder adaptarse, van a poder continuar y otras que evidentemente no lo van a poder hacer en este nuevo contexto de esta década que estamos viviendo ahora. Sí, digo esta década porque realmente, si bien ya han pasado 3 años, podemos ver con mayor claridad, sobre todo después de la pandemia, específicamente el 2022, con toda esta nueva política de tipos de interés de los bancos centrales y el nuevo paradigma que hay en cuanto a los niveles de interés, que efectivamente nos estamos acercando, estamos ya dentro de una nueva estructura económica, ¿está bien? Esta cuestión del fin de la globalización y el comienzo de la regionalización, bueno, obviamente no hay fechas exactas, ¿sí? Pero podríamos decir que la pandemia fue un propulsor para esta regionalización de los países a nivel mundial. Así que, sin más preámbulos, quiero ir directamente, que ahora también estoy haciendo de productor, obviamente. Vamos directamente a lo que es el análisis de nuestra cartera, ¿no? La cartera del Chiringuito. Básicamente siempre empezamos con el euro dólar, un poco para repasar las cuestiones generales de la moneda principal contra el dólar. ¿Está bien? Por un lado tenemos que habíamos marcado ya desde hace varias semanas, estamos en el gráfico de compresión diario, ¿sí? Voy a ir al gráfico por un momento de compresión semanal, como para tener un poquito más de
de perspectiva, ¿no? Y la postura que veníamos manteniendo respecto a el euro dólar era de alza, ¿sí? Está bien, de alza, perdió la tendencia, digamos, principal de este swing alcista inicial que teníamos, y como veníamos destacando, ¿no? Luego de este swing alcista inicial teníamos un proceso de corrección casi flat, podríamos decir, pero bastante fuerte, porque no llegó la onda C a la base de la onda A dentro de todo ese proceso correctivo, y luego de eso continuó su senda alcista, todavía con el target de 1,15, ¿sí?, pendiente. Pero si nos vamos al gráfico de compresión diaria, sí tenemos que los targets han sido cumplidos, ¿sí? Tanto el target intermedio en los 1,10, así como también el target en los 1,12, y vemos, en función de estas líneas de resistencia dinámica alcista ahora, porque antes eran soporte, ahora una vez que son quebradas se transforman en resistencias, obviamente, vemos como en la resistencia, ¿sí?, sumado al objetivo de simetría que teníamos planteado, el precio rechaza, ¿sí? Así que eso responde a varios factores, ¿sí? Uno de los factores de este gran comportamiento alcista, más allá de lo técnico, es obviamente el contexto de expectativas de aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, en un contexto donde evidentemente la inflación en Estados Unidos baja mucho más que en Europa, y eso obviamente, además del efecto rezago que ha tenido el Banco Central Europeo por comenzar el incremento de tipos de interés mucho más, digamos, después que lo que hizo la Reserva Federal, obviamente, digamos, invita a pensar de que todavía el Banco Central Europeo tiene mayores subidas por delante, sobre todo porque todavía la inflación no ha bajado como ha bajado en Estados Unidos. Así que, dicho esto, en el corto plazo ha cumplido sus objetivos, en el largo plazo todavía tenemos pendientes los objetivos alcistas. Por ahora estaría retesteando la zona de soporte, está bien, en los 1,10, 1,10,50, que es este nivel de acá. Seguramente va a quedar oscilando hasta que el miércoles / jueves conozcamos las noticias de los bancos centrales. Fundamentalmente, no el nivel de tipos. Si el nivel de tipos ya casi está descontado, que en ambos bancos centrales se va a aumentar un 25 puntos básicos más. El punto es qué van a decir, el discurso, y cuáles van a ser los drivers potenciales para este verano, ¿está bien? Así que nos seguimos manteniendo una postura alcista para el euro dólar. Vamos con el Bitcoin, que hacemos un repaso rápido, está bien, ya veníamos viendo de que el Bitcoin estaba en un canal alcista en lo que es la compresión semanal, pero que ya mostraba signos de dificultades de seguir avanzando en torno a los 31.000, 30.000 dólares, y que de hecho hace 2 semanas nos había dejado una vela con debilidad al alza contra la resistencia media del canal alcista, ¿sí? Nosotros tenemos bandas inferiores y superiores y una banda intermedia, ¿sí? Básicamente el 50% del ancho del canal, que funciona como soporte, como resistencia, y que también se puede interpretar que cuando estamos por debajo de la zona, el precio está perdiendo momento, y cuando estamos por encima está ganando momentum. Evidentemente el Bitcoin fue rechazado en esa zona media, por ahora está testeando los niveles nuevamente de los 29.000 dólares, o sea, es un rango un poquito amplio entre 29.000 y 31.000. Obviamente amplio, depende del tipo de trading que uno haga, no es lo mismo amplio cuando uno hace operaciones de largo plazo, una variación de tan solo 2.000 dólares, pero cuando uno hace operaciones de corto plazo, 5, media hora, 1 hora, 4 horas, sí, obviamente usando apalancamiento es mucho más significativo esa variación de 2.000 dólares. Pero de vuelta, está debilitado, veníamos diciéndolo, pero se sigue manteniendo dentro de este canal alcista, lo cual no dejamos de lado la capacidad de continuar al alza, pero ciertamente por los signos que está mostrando está bastante debilitado. Pero yendo a la compresión ahora sí diaria, vemos que hay un soporte en esta zona, sí, hay un soporte en esta zona, pero de vuelta, setup en sí no hay. Así que más allá de mantenerse en un canal alcista, mucho no invita a comprar. Obviamente va a estar vinculado a lo que decidan los bancos centrales, ¿sí? De vuelta, repito, lo que digan más que lo que decidan, ¿está bien? Pero bueno, por ahora el Bitcoin es como un intermedio, casi mejor estar afuera, ¿está bien? Vamos ahora sí con las acciones, vamos con Apple directamente en el gráfico que teníamos preparado, compresión diaria, ¿sí? Vemos claramente que cumplió el objetivo de 3 de 161.8 extensiones de Fibonacci, ¿está bien? En este nivel que tenemos aquí, lo cual es una muy buena noticia porque en definitiva cumplió todos los targets que teníamos planteados. De hecho, en este nivel parecía como que se había quedado corto, como que había una cierta debilidad, y
Sin embargo, los días después pudo alcanzar ese objetivo con un clúster claro entre los 200 y los 197,63 dólares. Así que ahora lo que podríamos esperar, más allá obviamente de que vamos a tener el 3 de agosto los beneficios, los resultados del segundo trimestre del 2023, ciertamente el nivel donde se encuentra invita a esperar una corrección, ¿sí? Invita a esperar una corrección para nuevamente tomar posiciones en la acción. Así que se sigue manteniendo claramente alcista con una cierta debilidad. Como siempre digo yo, nosotros tenemos una línea de soporte alcista con una cierta pendiente, ¿está bien? Y a medida que esa pendiente se va perdiendo, el precio va perdiendo momentum, va decayendo, ¿sí? Va decayendo ese impulso que tenía el precio para continuar ganando posiciones al alza. Y máxime cuando se encuentra en un clúster tan marcado como los 200 y los barra 197,63, bueno, invita a decir, ok, si yo tenía posiciones, empezar a realizar y esperar paciente con dinero afuera para poder retomar ese sendero alcista en una potencial onda 4. Potencial porque todavía no lo sabemos, aún no hay un recorte profundo, por lo menos tiene que superar a la baja los 187 dólares y este nivel de soporte de cortísimo plazo como para especular con más confirmación que vaya a buscar una 4. Por supuesto, como siempre digo, yo trato de hacer los gráficos lo más simple posible. Esto lo podemos complejizar de muchas maneras. Por un lado me falta el oscilador de Elliott, que es un oscilador que ayuda a ver ese pullback, ¿no?, de la onda 4. Pero más allá de eso, al cumplir este nivel con una resistencia bastante marcada en 200 dólares, yo esperaría más una corrección que otra cosa. Vayamos con Microsoft. Bueno, Microsoft, vamos con el gráfico semanal, ¿sí? Estaba, bueno, haciendo máximos históricos, ¿no? En definitiva, superando los máximos previo al 2022, ¿sí? A fines del 2021, noviembre para ser más exactos, había alcanzado máximos históricos. Y en la semana pasada, con una gran debilidad al alza, de hecho hicimos un post en TradingView al respecto, tuvimos otro máximo histórico para Microsoft, pero el gran problema es esa debilidad al alza con un gran volumen que dejó, ¿sí? Así que eso invita, teniendo en cuenta que cumplió todos los objetivos intermedios que teníamos planteados y no pudo superar ese máximo de forma consolidada, sino pudo consolidar su posición por encima de ese máximo, bueno, invita a esperar una corrección dentro de este canal alcista, considerando también que obviamente todavía teníamos algunas zonas de soporte. Acá también vamos a tener los earnings, ¿sí? Que si no me equivoco lo tenemos mañana aftermarket, ¿está bien? Vamos a ver qué tipo de ganancias nos da Microsoft, ¿sí? Si cumple esas estimaciones de 2,55 o no. Obviamente si no las cumple vamos a seguramente ver un gap a la baja donde muchos van a decir, bueno, ok, yo ya tomo mis ganancias y me retiro de este papel hasta que haya un ajuste un poco más profundo, ¿sí? Por lo menos a la base del canal para poder recomprar este papel, ¿sí? Así que tenemos, lo muestro rápido, ¿sí? Potencialmente podríamos tener una 4, ¿sí? Para luego continuar hacia una quinta, ¿está bien? Pero por ahora es muy incipiente eso y mañana seguramente se va a mover bastante el mercado con los resultados. Vamos con Nvidia. Bueno, Nvidia en el gráfico semanal, bueno, cumplió todos los objetivos. Teníamos marcado que estábamos en un proceso de quinta, ¿sí? Con una leve divergencia en volumen. Tenemos todavía la que el papel se mantiene en una direccionalidad muy marcada, con muy poca pérdida de momentum dentro de este canal alcista. En el gráfico diario se ve un poco mejor, ¿está bien? Y por ahora también está iniciando una etapa de corrección, como expliqué en el Bitcoin, ¿sí? Está con la resistencia de la línea central de este canal, marcando que no está pudiendo aumentar el momentum, sino más bien todo lo contrario, se está debilitando. Y claramente la zona de los 434 barra 405, 400, vamos a ponerlo para un número redondo, es una zona de soporte que de llegar a vulnerarla podríamos decir que inicia una etapa de corrección. ¿Cuál es el soporte más importante? Bueno, es este que tenemos acá, este gap que hizo cuando había publicado sus resultados en el primer trimestre, ¿está bien? Así que dicho esto, y si bien falta todavía, el 23 de agosto todavía tenemos bastante para esperar, tenemos casi un mes
para los resultados de Nvidia, claramente está empezando a mostrar un poquito de wait and see mode, básicamente, en el caso de Nvidia. Y como yo siempre digo, si uno maneja targets, los targets están para ser cumplidos y empezar a retirar posiciones o hacer sintéticos en su caso, para esperar un mejor momento de reentrada. Así que por lo pronto no está perdiendo mucho momentum. Sí, en el gráfico diario se ve un poquito más de pérdida. Hay varios soportes, pero yo también, como veníamos sosteniendo, todos los targets cumplidos, hay que esperar un recorte. Vamos con Tesla. Bueno, Tesla, el último target que teníamos marcado era en la zona entre los 339 aproximadamente y los 313 dólares. De todas formas, obviamente los 300 como número psicológico redondo, haciendo clúster con el máximo anterior de agosto del 22, iba a ser, y sumado a la resistencia dinámica bajista que tenemos acá, la línea negra a la baja, iba a ser una zona compleja, ¿está bien? Y de hecho, bueno, no está mostrando, digamos, luego de sus resultados, por más que hayan sido positivos, una buena performance. Evidentemente se está haciendo una buena toma de ganancias con este gap, con este gap que dejó el precio, justamente posicionándose por debajo de la línea central de este canal alcista. Así que, a ver, de vuelta, mantiene impulso, mantiene direccionalidad alcista, pero hay muchas resistencias al alza. Así que una buena zona para esperar digamos, para volver a retomar posiciones en el papel sería la zona entre los 223 y los 217 dólares. Aproximadamente la base del canal, que hace conjunción con el objetivo de 0.618 y el máximo anterior de la onda 1OA. ¿Está bien? Así que a esperar también un recorte para el caso de Tesla. Spotify. Bueno, Spotify, como había mencionado, ¿no? Era un ejemplo claro de pérdida de impulso de esta acción. Habíamos marcado como en diciembre del 22 hasta lo que fue todo enero había recuperado mucho terreno de golpe. No obstante, luego perdió mucho momentum, se planchó muchísimo el precio, le costó mucho más avanzar y parecía que quería quebrar, lo cual me llamaba muchísimo la atención porque es una resistencia bastante importante, si bien no estaba confirmada todavía, porque eran solamente 2 puntos tentativos. Este tercer toque, con esta debilidad al alza que deja acá la semana pasada y esta imposibilidad de consolidarse por encima de esa resistencia, invita a pensar de que en el caso de Spotify, de vuelta, necesita un recorte importante como para volver a retomar posiciones, sobre todo porque es un sector de consumo discrecional, es una empresa que está dentro del sector de consumo discrecional. Así que en tanto y en cuanto los norteamericanos, ¿sí?, como punto central, si bien obviamente es una empresa global, pero vamos a concentrarnos en ese mercado, sigan teniendo capacidad de consumo, bueno, o empresas como Spotify que están dentro de lo que es el consumo discrecional pueden seguir empujando, pero si no, les va a seguir costando bastante. Así que por ahora es un out en el caso de Spotify, hasta que alcance niveles por lo menos de un recorte de vuelta más que sean más atractivos para poder retomar posiciones. ¿Está bien? Voy a copiar simplemente esta zona de soporte. Es un poco profundo, hay que admitirlo. Sí, los 126, porque tenemos de recorte aproximadamente... Sí, tenemos un 22%. Es bastante de recorte. Por ahora se mantiene dentro de este canal alcista en diario. ¿Está bien? Tenemos dos niveles, los 159,40. ¿Sí? 160 para hacerlo más sencillo, como zona de soporte que hace conjunción con la base del canal. Así que en tanto en cuanto no vulnere esto, ok, bueno, podemos especular que siga al alza, pero el gran problema es esta línea de resistencia dinámica bajista, que es la que mostré. ¿Está bien? En tanto en cuanto esa no pueda ser vulnerada al alza, obviamente, le va a costar un poquito al precio avanzar. Vamos con Airbnb, que también habíamos hecho una semana pasada una nota, un post dentro de TradingView al respecto, que habíamos marcado varios targets. ¿Sí? El primer target estaba cumplido, el segundo y el tercero aún pendientes en el gráfico semanal, y en el gráfico con presión diaria tenemos también lo mismo. Está bien, acá no se ve tan claro en diario un setup, sino más bien nos guiamos por lo que es el comportamiento semanal dentro de este canal alcista del gráfico diario. Está bien, así que por lo pronto nos mantenemos, en este caso sí, alcistas para Airbnb, máxime en una época de verano, digamos, para lo que es el norte global. Está bien, donde, bueno, la actividad hotelera y demás aumenta un poco. Así que, dicho esto, todavía que tenemos pendiente de los resultados, ¿sí? Recién la semana que viene, el 3 de agosto,
Así que nos mantenemos alcista para el caso de Airbnb. Y ahora un poco para lo que es el mercado español, sí, Inditex, está bien, se sigue manteniendo dentro de lo que es el gráfico de compresión semanal en una tendencia alcista bastante clara, ¿sí? Acá no hay mucho que discutir, pero se encuentra coqueteando con unos máximos no históricos todavía, ¿sí o sí? Ah, sí, históricos eran. A ver, no históricos, ¿sí? O sea, todavía le falta, el histórico sería 36,90, pero está en zona, está bien, está en una zona. Así que lo más prudente y lo que más se podría llegar a esperar en un comportamiento así es que en tanto y en cuanto se mantenga dentro de este soporte alcista dinámico, bueno, se puede especular, sí, que vaya a tocar los 36,90. Pero lo más probable es que haya un recorte antes de intentar vulnerar esa zona. Así que lo más probable es que acá tengamos, y de hecho miren cómo está testeando, había testeado el 10 de julio, ¿sí? Testea nuevamente el 25 de julio, así que está en una zona de potencial quiebre. Todavía no quebró, así que no tenemos que hacer nada, ¿sí? Ciertamente si uno tuviera posiciones aquí hay que empezar a realizar parte, porque estamos en una zona bastante comprometida en cuanto a sus resistencias y demás, pero por ahora la direccionalidad en función del soporte alcista no se ha vulnerado, así que no hay motivos tampoco para cortar completamente la postura alcista en esta acción, ¿sí? Pero claramente yo tomaría ganancias y esperaría un recorte de esta zona de soporte, esperando que vaya a buscar por lo menos los $32, que es la zona de objetivo anterior de los 161.8 de extensión de Fibonacci, que como verán también hizo de resistencia. Así que si hizo resistencia, el próximo va a ser un soporte. Y quiero colocar también los niveles de recorte de onda 4, ¿está bien? Que nos marca aproximadamente en los $30. Así que a priori nos mantenemos todavía alcista con cierto riesgo de quiebre, ¿sí? Y con dos soportes intermedios, los 32 y los $30. ¿Está bien? Y para cerrar tenemos la empresa de Warren Buffett, ¿sí? Gráfico de compresión semanal, direccionalidad plena hacia el target 2 de grado mayor en los 3.53, haciendo clúster con los 3.62, que es el máximo que alcanzó en marzo del 22, ¿sí? Fines de marzo del 22. Así que dicho esto, nos mantenemos alcistas todavía para este papel. Cumplió target 1 la semana pasada, así que a priori nos mantenemos todavía alcistas en este papel. Así que eso sería todo con respecto a lo que es el repaso de Chiringuito de Acciones de este lunes 24 de julio. Espero que el equipo en Barcelona estén grabando muy bien. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todos los likes que nos dan y los boosts en TradingView. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir incorporando más contenidos. El miércoles pasado hicimos nuestro primer seminario de geopolítica, o más bien seminario, un resumen de noticias de geopolítica en nuestro canal de YouTube. Es la inauguración de esa sección. Ya tenemos 4 secciones en total en nuestro chiringuito de valores, que es la sección mensual, la sección de los lunes, la sección de los viernes puro mercado y la sección de geopolítica y política internacional de los miércoles. Así que chusmen por ahí en nuestro canal de YouTube, que lo tenemos en nuestro perfil de TradingView y por supuesto en nuestros perfiles de LinkedIn. Cuando tengamos nuestra página web, que está ya a punto de salir del horno, vamos a hacer también mucha publicación, porque en esa página web vamos a tener mucho contenido agrupado de todas nuestras redes. Así que sin ánimos de estirarlo más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo stream.